Continuamos con la entrevista. Ahora tenemos el honor de contar con el abogado constitucionalista del UPAL, doctor Humberto Enríquez, para conversar sobre la crisis política por el cuarto gabinete que está a puertas de ser nombrado durante el mandato del presidente Pedro Castillo. Muy buenas tardes, bienvenido, doctor. Buenas tardes, ¿cómo está, Alberto? Bueno, contamos siempre con su sabia experiencia para poder hablar un poco más sobre este tema. Y ¿cuál es la expectativa ante este nuevo cambio de gabinete en los 6 meses de mandato de Pedro Castillo? Bueno, mira, en cuanto a expectativas, yo creo que la situación es muy complicada. No genera mayores expectativas en la medida en que el presidente Castillo tiene una línea o una conducta que no despierta el conocimiento de saber si es un hombre que sabe distinguir entre el bien y entre el mal, o simplemente él considera que sus actos están justificados de todas maneras, por el solo hecho de que es el primer presidente campesino, un rondero, y que todo hay que permitírselo, ¿no? Y también en mi opinión, cuánto peso tiene también el tener un partido sólido detrás de una red de apoyo política, por así decirlo, ¿no? Que pueda sostener a este presidente, a este mandatario, para que tenga esas bases también, ¿no? Unos asesores de calidad, etcétera, y todo esto para que pues no se tambalee ante las vicisitudes que nuestro país, que siempre tan sorpresivo y siempre tan, digamos que no dado al consenso, sino más bien últimamente en los últimos años y siempre en toda su historia al enfrentamiento, al choque, ¿no? A las luchas de poderes. Qué importante es esto, ¿no? De que se geste este tipo de mandatarios o de políticos en nuestro país. Mira, yo desde el punto de vista constitucional, siempre he considerado que un presidente que no tiene mayoría en el Parlamento no termina su mandato. Y esto lo vengo comprobando, lo comprobamos con Fujimori, que no tuvo mandato, no tuvo mayoría y cerró el Parlamento. Esto luego lo hemos venido comprobando con Vizcarra, que es un presidente sin apoyo en el Parlamento, sin mayoría parlamentaria, y igualmente fue vacado. O sea, la historia en el Perú demuestra que un presidente sin mayoría en el Parlamento no tiene posibilidades de concluir su mandato. Por eso es que Augusto B. Leguía cambió la forma de elegir al Parlamento, que se elegía por tercios o por mitades cada periodo, ¿no? Pero resultaba que con eso o el presidente disminuía su mayoría y terminaba mal parado. Entonces Leguía dijo, yo cambio la Constitución y voy a introducir que el Parlamento o los parlamentarios se van conjuntamente conmigo. Y efectivamente él logró pues 2 mayorías e incluso una tercera reelección, ¿no? Muy bien, entonces es lo que tal vez hace falta ahora en los mandatarios o en los que tienen visión de dirigir un país, el tener una visión de país, más no una visión de interés personal, ¿no? Ya basta de los caudillos o de los líderes mesiánicos que siempre estamos acostumbrados a elegir también, lamentablemente, tradicionalmente, los electores peruanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, si le va mal al presidente, le va mal al país, es lamentable, efectivamente, ¿no? Mira, Tomás Hobbes en su obra El Leviatán dice lo siguiente: una vez que se elige un gobernante, el dolor que causa el gobernante no es tanto su culpa, sino de quienes eligieron al gobernante. Y bueno, este es un país que elige sobre la base de odios y de rencores, y bueno, ahí están las consecuencias. No estamos pensando en elegir a un gobernante que podría dar una solución a los problemas del país, sino estamos pensando cerrarle el camino a cualquier persona por odios o por rencores, ¿no? Y con eso realmente no tenemos un futuro que nos pueda dar esperanzas, ¿no? Es que lamentablemente también, doctor, los que asumen esa misión de postular también están muy cuestionados en nuestro país, entonces es inevitable que se genere la desconfianza
en la clase política, pues, ¿no? Por la falta de cuadros, tal vez de personas que han hecho una carrera limpia o, digamos, demostrable, ¿no? De transparencia. Efectivamente, ¿no? Pero también hay que ver que somos un país que nunca ha tenido partidos políticos sólidos, excepto en la década del 30, del 40, del 50, con el APRA, por ejemplo, que sí tenía pues una solidez estructural, pero alrededor de él surgieron otros partidos como Acción Popular, el PPC, etcétera, que le dieron al país una especie de sistema de partidos, tres partidos sólidos, pero hemos visto el gran afán por destruir los partidos políticos. Primero, Fujimori, acusándolos de partidocracia y viendo solamente los defectos y no las virtudes. Más tarde ya hemos tenido el caos completo con Vizcarra, que conjuntamente con la Fiscalía y con el Poder Judicial han terminado por descabezar los partidos políticos e incluso acusar a los partidos políticos de organizaciones criminales. Entonces, imagínate, ¿qué cosa es lo que hay? Bueno, pues hay partidos que se juntan, mejor dicho, movimientos que se juntan para cada elección, que no tienen una doctrina, que no saben qué rumbo van a seguir y que el triunfo puede significar una especie de sacarse la tinca, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo que está pasando en el país. Así es, también ahí, como ya conversábamos en anteriores ocasiones, pues también es un llamado de atención a los ciudadanos, pues no es solamente ser ciudadano al momento de votar, al momento de votar y todavía de manera obligatoria, ni siquiera voluntaria, sino durante estar siempre vigilantes y alertas, atentos, también participando en la vida política del país desde su rol de ciudadano, ¿no? Es lo que nos hace falta para poder también eh, ser un poco más conscientes de nuestro rol que tenemos todos al ser peruanos. Sí, pues, pero el problema de la construcción de ciudadanía no la hemos impulsado. Y la educación que se nos da no es para formar ciudadanos, sino para formar más bien personas que en vez de cumplir con la Constitución y la ley, buscan sacarle siempre la vuelta, ¿no? En derecho siempre se dice, echa la ley, echa la trampa. Y nosotros siempre vemos la trampa, no vemos la ley, ¿no? Entonces, lógicamente, eso puede dar muchos réditos particulares o personales, pero no para el futuro del país. Así es. Bueno, el presidente Castillo afirmó textualmente pues que los pobres no quieren ver más confrontaciones de comportamientos obstruccionistas ni antidemocráticos, tampoco anuncios de vacancias, de cierres del Congreso y proyectos para recortar facultades del Parlamento o del Ejecutivo, ni interpelaciones y censuras injustificadas. No debemos seguir en lo mismo, aprendamos del pasado, lo que textualmente él mencionó. Sin embargo, Sí, ¿cómo claro, se hace viable esto, mira, no? mira, Berta, esos son frases que alguien le escribe, porque ¿cómo podrías tú entender? No queremos enfrentamientos, no queremos que haya recortes ni de uno ni de otro, y luego pone o nombra a un primer ministro que él mismo ha dicho que era la primera bala, o sea, para que el Parlamento no le dé la confianza y y lleguemos a una situación de crisis del gabinete por primera vez. Entonces luego Castillo utilizaría la bala de oro, o sea, la segunda falta de confianza, con lo cual disuelves el Parlamento. Entonces, ¿estamos o no estamos en la misma línea de lo que se dice? No queremos enfrentamiento, entonces pues lo que se tiene que hacer es nombrar un gabinete realmente conversado con las fuerzas opositoras, especialmente, y eso significa escoger a los mejores, que no tengan tachas, que no tengan cuestionamientos, pero pareciera que eso es un gran problema para el presidente, porque si no es de su grupo, ya no de su partido, porque el partido Perú Libre también está en contra en algunos aspectos, sino de un grupo muy cercano que él ha formado con los profesores, ¿verdad? Y entonces, si no es de ellos, el gabinete no funciona, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede, francamente, buscar un entendimiento con las fuerzas opositoras? Lo veo muy difícil.
Justamente tenemos acá información, doctor, de la presidenta del Poder Judicial que pide a Pedro Castillo que convoque al Consejo de Estado para abordar la crisis política. Elvia Barrio señaló que la actual situación que vive el país requiere del diálogo abierto entre las instituciones. ¿Cómo Bueno, asume mira, usted este pedido que hace? Consejo de Estado como una institución constitucional no existe. Sí es posible que, lógicamente, los que dirigen las instituciones, Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, puedan tener unos acercamientos que ellos llaman Consejo de Estado. Pero el gran problema es que Castillo aceptará algunas recomendaciones que ellos le den. No olvidemos que el defensor del pueblo ya está diciendo que el presidente Castillo, francamente, está desautorizado para ser presidente. Entonces, el tema es complejo, ¿no? Y lo que tendríamos que primero saber es si el presidente tiene la voluntad de acatar lo que le recomienden las demás fuerzas o las demás instituciones del país. No lo veo en ese talante a él, ¿no? Yo creo que él maneja una agenda muy personal y muy de un pequeño grupo que puede nombrar muchos ministros. El tema es que, como ya lo han declarado también tanto la ex primer ministra como su secretario presidencial, él maneja una especie de gabinete en la sombra que hacen todo y lo hacen firmar nomás a los ministros, ¿no? Entonces, eso es un tema bien complicado. Y ahora, pues, que también él está presente, o las investigaciones hacia su gobierno son bastante fuertes también, entonces está, digamos que no como en anteriores gobiernos que salían a la luz sus actos cuestionables después de que ya salía del poder. Ahora, durante el poder está bastante vigilado también, ¿no? Por los medios de comunicación. Bueno, felizmente la libertad de expresión todavía la tenemos. El tema es, ¿hasta cuándo? Ese es el gran problema, ¿no? Por eso yo creo que la única forma en que este país pueda salir adelante es por lo menos haciéndonos responsables del respeto por la Constitución del Estado. Eso es elemental. Y eso te da confianza. Pero si tú planteas una asamblea constituyente para dar una nueva constitución, mira, todos los actores económicos van a estar pues a la espera, qué es lo que puede venir en el futuro. Mientras tanto, no vamos a tener inversiones y vamos a entrar en peores situaciones o en mayor gravedad de una crisis que ya nos está golpeando profundamente, ¿no? ¿Y usted se atrevería a adelantar tal vez si es que el presidente Castillo llegaría o sería vacado o llegaría al año de su gobierno ante esa situación tan constante y tan inestable? Mira, si no forma alianzas en el Parlamento que le den la posibilidad de una gobernabilidad y al contrario se pelea hasta con su propio partido, yo creo que en algún momento va a tener que deslindarse con él y probablemente una vacancia o una acusación constitucional y lo sacarán del poder, ¿no? Esperemos que el país y la clase, los dirigentes asuman con conciencia y con seriedad este rol que los mismos peruanos les han encomendado. Esperemos que así sea. Eso es lo que quisiéramos, pero la verdad es que está tan caldeado el asunto que hay que bajar un poco el nivel de las aguas, y eso pasaría por nombrar este gabinete que sea un gabinete realmente representativo y con gente capaz, ¿no es cierto? Tal vez eso nos dé un poco de tranquilidad y podamos ya pensar hacia el futuro. Le agradezco, doctor Humberto Enríquez, abogado constitucionalista del EPAO, por su presencia esta tarde en nuestro programa. Estaremos conversando en otra oportunidad. Siempre estamos a tu disposición. Gracias. Muchas gracias. Ya regresamos. Bueno, gracias, Berta.